Hola nuevamente a todas y a todos. Le doy la más cordial bienvenida a mi canal. En esta ocasión, lo que quise platicar con ustedes es una reflexión en torno al arte rupestre y estos humanos que fuimos y estos humanos que aún somos y que aún pensamos, reflexionamos, construimos símbolos en torno a nosotros. El arte rupestre es esta serie de imágenes, de símbolos que se plasmaron fundamentalmente en cuevas, pero también en las paredes, en las rocas de diferentes montañas, de diferentes espacios, donde los seres humanos habitamos e intentamos construir un universo simbólico que nos explicara a nosotros mismos quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. El arte rupestre se pensaba cuando comenzó a descubrirse a principios del siglo XX, finales del XIX, se pensaba que se trataba de imágenes pintadas con mucha ingenuidad y que tenían propósitos, eran las interpretaciones que privaban en ese momento, en primer lugar totémicas, es decir, se pensaba que eran pinturas mediante las cuales las personas representaban aquello que se querían comer y que al momento de pintarlos en las cuevas, pues se apropiaban de su corporeidad, de su alma, de su ámbito anímico y por lo tanto les sería más fácil, por ejemplo, cazar, tener alimentos, etcétera. Otra de las teorías es que pues se trata de representaciones que inician un proceso de contacto de lo humano con la divinidad, pero en realidad no hay un consenso de la comunidad científica respecto de cuáles eran los objetivos fundamentales y los objetivos más importantes que tenían las personas que habitaron el mundo hace 30.000 o incluso más años. Esta idea de que el arte no podía tener más edad que lo que se decía en la Biblia, por ejemplo, pues se fue quebrando, se fue resquebrajando conforme la teoría de la evolución, los diferentes hallazgos arqueológicos, antropológicos se fueron desarrollando y por lo tanto pues se comenzaron a datar con mucho más antigüedad de lo que se pensaba originalmente este tipo de obras. Lo que vemos en la pantalla es solo un fragmento del gran techo, la gran cueva de Altamira que fue descubierta en España eh, por Antonio Sotola y este personaje fue muy cuestionado en su momento, pues se decía que era un fraude, él no era un arqueólogo, no era un antropólogo, era un aficionado muy bien enterado, por supuesto, muy bien formado, que había visto cuevas en Francia con este tipo de arte, él las busca, compra unos terrenos en España, en Altamira justamente, y descubre esto, ¿no? Es una anécdota multiconocida en el ámbito de la historia del arte. Habían buscado durante muchos tiempo ya en las cuevas, no encontraba nada. Se le ocurre llevar a su hija, al parecer tenía 8 años en ese momento, y es la única que se le ocurre voltear hacia el techo de la cueva y expresa la frase famosísima de: mira papá, son toros. Este descubrimiento, este hallazgo, por supuesto que con años posteriores revolucionó cómo se piensa este tipo de arte. Lo que habría que reflexionar entonces es si los hallazgos más recientes muestran que prácticamente toda la fauna, toda la flora que está pintada y representada en estos lugares, en realidad no hay hallazgos ni en los cuerpos de personas que se han encontrado ahí, los restos humanos, ni tampoco en los enterramientos, en los lugares de cocina que se tienen, no se han encontrado restos de estos animales, pues lo que queda pensar es que desde entonces y hasta ahora, dada la constitución psíquica cerebral de los seres humanos, pues en realidad somos los mismos que hace ese tiempo, es decir, no hemos cambiado mucho en nuestras posibilidades de pensarnos en el mundo y de construir universos simbólicos que nos representen a la realidad, pero en este afán también tan superhumano de pretender que existe algo más allá de la vida, que existe algo más allá de lo físico, que existe el alma, que existen divinidades o una divinidad que se hace cargo de nosotros, ya sea en el más acá o en el más allá. En realidad, esta forma de pensar no nos ha abandonado. Seguimos teniendo un pensamiento
mayoritariamente de tipo mágico, religioso, en el cual pretendemos que las leyes que rigen al universo, las leyes que rigen a la naturaleza, pueden quebrarse en el momento en que ocurren los milagros, que no son otra cosa sino la intervención de pretendidas sustancias anímicas más allá o energéticas, más allá de lo que podemos percibir, medir con los instrumentos de la ciencia contemporánea o de la que se trate, y que por lo tanto estos son los que rigen o pueden regir en algún momento nuestras vidas. Lo que vemos es que en realidad lo que ocurre es que los seres humanos hemos intentado siempre construir estos universos simbólicos, estos universos fantásticos, en los cuales se generan o se toman figuras de la naturaleza en muchos momentos y se les dota de capacidades o de potencialidades divinas, ¿no? Insisto, lo que tenemos aquí es estas cuevas de Altamira, pero se han pintado en muchos lugares. Hay en Argentina, por ejemplo, la llamada Cueva de las Manos, donde los seres humanos ya no tienen esta representación gráfica de animales del mundo exterior, sino de la propia identidad, la mano humana plasmada. Prácticamente lo que se hacía era poner la mano, se le arrojaba pintura encima y quedaba esta expresión. Es importante decir además que este tipo de arte, este tipo de cuevas eran utilizadas una y otra vez, es decir, hay diferentes generaciones de representaciones, de pinturas, de grabados, de protoesculturas que se van generando y que van dando cuenta de diferentes momentos en los cuales los seres humanos establecimos estas construcciones simbólicas, estos significados que es muy difícil interpretar, a diferencia de lo que hoy tenemos, que es la escritura, el registro escrito o el registro documental de cuál es la intención de la o el autor. Pues en ese momento no teníamos tal registro gráfico, no es el momento en que surge la escritura y por lo tanto pues queda solamente interpretar, pero entendiendo que somos la misma humanidad que ya éramos hace 30.000 años. El cerebro humano ya tenía la dimensión que tiene ahora, las capacidades funcionales que sabemos que tiene, y por lo tanto no son muy distintos los humanos que hicieron esto a los humanos que hoy somos. Esta última imagen que les quiero presentar es de el arte rupestre que se ha encontrado en México, en la península de Baja California, toda la cordillera de Guadalupe, que tiene ahí un eje volcánico interesantísimo y en cuyas cuevas se han encontrado estas figuras fantásticas que son auténticamente alucinantes si las pensamos desde la perspectiva de lo que se considera que es arte. Consideremos también que en ese momento de la historia no había una noción del arte tal y como la pensamos hoy y por lo tanto tampoco hay una construcción de lo estético como lo entenderíamos ahora. No hay esta noción de lo anatómicamente correcto. Podemos ver esta figura de esta persona aquí cuyo cuerpo fue pintado o representado sin guardar ninguna proporción anatómica. Lo mismo tenemos acá del lado más hacia la izquierda, casi al centro de la imagen, y vemos todas estas simbologías que es difícil interpretar, pues no tenemos códigos que nos permitan todavía descifrar si era una escritura ya ordenada como la egipcia con jeroglíficos o eran meras representaciones que representaban, valga la repetición del término, lo que tenían en ese momento. Sí vemos animales que forman parte de el mundo circundante, del mundo cotidiano de las personas, pero que difícilmente pudiéramos interpretar de manera lineal en este sentido de apropiación, en este sentido de control de la realidad que se les atribuyó durante muchos años y que hoy comienza a reflexionarse que quizá al no ser humanos tan diferentes o para nada diferentes en términos de capacidades físicas, psíquicas, estéticas, por lo tanto de raciocinio a nosotros, pues por qué no pensar que simplemente se trataba quizá en ocasiones incluso de actividades meramente decorativas, embellecer el lugar donde habitas, darle una cierta dimensión de ritualidad en diferentes ocasiones y sí, sin duda alguna, también considerar que en muchas ocasiones se trataba de cuevas, de lugares sagrados, considerados así para los enterramientos de personajes importantes de las comunidades. Los humanos que fuimos seguimos siendo los mismos de ahora
y esto nos lleva a la reflexión en torno a cómo pensarnos y cómo pensar nuestro presente, nuestro futuro, desde la representación artística y simbólica. Muchas gracias, por favor suscríbanse al canal, por favor denle me gusta al video si es que les parece así, y ojalá también, si consideran que esto le puede interesar a alguien más, lo puedan compartir con sus contactos. Muchísimas gracias, hasta la próxima.